Niñonautas vamos a hablar con Hugo López Gatell. Hugo es el subsecretario de Salud y le vamos a hacer muchas preguntas que estoy segura que ustedes también tienen. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por regalarnos unos minutos para Niñonautas. Tengo muchas preguntas para ti, así que nos vamos a ir tendidos. ¿Qué es exactamente lo que pasa en el cuerpo cuando el COVID entra a él y llega, supongo, a los pulmones? Efectivamente, el virus que causa el COVID, un nombre largo que se llama SARS-CoV-2, este virus nos llega al cuerpo a partir de que una persona nos tose, nos canta, nos grita, nos estornuda encima. Y está a una distancia menor a la que estamos tú y yo. Tú y yo estamos en sana distancia. Sana distancia, exacto. Pero si estuviéramos más cerca, una persona que esté infectada con el virus lo expulsa a través de la saliva y los líquidos de la respiración. Llegan a nuestra cara y entran por ojos, nariz o boca. Se pasan a la garganta. Los virus no caminan, eso sí está claro. Pero lo que hacen los virus es que se meten a las células. Todas las partes del cuerpo están hechas de células, incluido el interior de la nariz, de la garganta. En esas células, el virus, que es microscópico desde luego, empieza a invadir a las células, les inyecta su material genético, que se llama ácido ribonucleico, y ese material genético empieza a dar órdenes a las células para que fabriquen más virus, miles, millones de virus. Cuando llega a cierta cantidad, la célula explota y libera todos esos virus, y cada uno de esos llega a otras células y les hace lo mismo. ¿Qué empieza a ocurrir? Que el virus empieza a invadir muchas de las células que están en la garganta y en la parte alta del principal tubo respiratorio que se llama la tráquea. Si eso ocurre, vamos a tener COVID leve. Vamos a tener tos, fiebre, dolor de cabeza, malestar, nos va a doler el cuerpo, las articulaciones. Puede haber diarrea. Pero no va a pasar de eso. Y en 15 días la persona va a estar recuperada. Pero personas mayores de 60 años, personas con diabetes, personas obesas, personas que fuman, fumar es malo siempre, pueden afectarles más porque su sistema de defensas, que está hecho de células también, no va a lograr aniquilar al virus. Y el virus va a empezar a llegar a los pulmones y esta misma destrucción de células la va a causar en las células de los pulmones. La función principal de los pulmones es que entre oxígeno del aire hacia la sangre y salga el dióxido de carbono de la sangre hacia el aire. Si los pulmones se dañan, se inflaman, empiezan a llegar células del sistema de defensas, que es el mismo que causa la inflamación, se empieza a juntar líquido al interior de los pulmones y ya no puede entrar el oxígeno y la persona se pone sumamente grave. ¿Qué se siente cuando una persona se contagia de COVID? Sabemos, niñonautas, que hay gente que no manifiesta síntomas, que son los asintomáticos. Pero la gente que sí manifiesta los síntomas, físicamente, ¿qué siente? Así es, la mayoría de las personas que se lleguen a infectar por el virus ni se van a enterar. Puede que tú y yo ya nos hayamos infectado y no lo sabemos. Podría ser y no lo sepamos. Y eso sería una buena noticia porque eventualmente quien se infecta pero no tiene la enfermedad ya no tuvo ni molestias ni peligro, pero podría quedar ya con defensas. Eso todavía no está totalmente demostrado. Ahora, la persona que le da COVID, incluso en la forma leve, se siente muy mal. Se siente fatigada o fatigada, le duele la cabeza, le irrita la garganta y empieza a toser, es una tos seca, característicamente. Puede tener dolor en músculos de cuerpo y tiene fiebre. ¿Y sientes que no puedes respirar? Hasta ahí no. El COVID leve, que afortunadamente de cada 10 personas con COVID, 8 no van a pasar más que del COVID leve y en 15 días se recupera. Ahora, COVID grave, que le dan estas personas que dijimos, mayores de 60, nuestros abuelos y abuelas o padres de suficiente edad, o que tienen enfermedades crónicas, sí puede en muy poco tiempo, y es importantísimo, y para los niñonautas puede ser de mucha utilidad que lo sepan, porque pueden ayudar a alertar a la familia. Abuelo, si tienes esto, vamos al hospital en este momento.
papá, ¿sabes qué? Tú tienes más de 60 años, no nos esperemos. Oye, la tía tiene diabetes, ya le dio COVID porque tiene fiebre, dolor de cabeza, tos o alguna de ellas, vámonos al hospital. Porque en muy poco tiempo, las personas que sí son más susceptibles pueden empezar a tener inflamación de los pulmones y pasa un día y no sienten nada, pasan 2 días y no sienten nada, pero al tercer día en la madrugada empiezan a tener dificultad para respirar o les duele el pecho o se empiezan a sentir muy cansados y somnolientos, y esos son señales de alerta. Eso ya es una urgencia crítica. ¿Para qué esperar a un momento de urgencia? Entonces, que vayan antes. Si alguien se contagia y sana, ¿va a volver a tener una vida normal? Sabemos que este es un virus muy nuevo y que hay muchas preguntas todavía sin respuesta. Pero lo que sabemos hasta ahora respecto a esto es, si alguien se contagia, eventualmente su vida volverá a la normalidad, como si nada hubiera pasado. En principio sí, pero también depende de qué tan grave fue el COVID. La persona con COVID leve, 15 días después de que empezó, como si nada. Hay quienes relatan que durante otros 15 días o incluso un mes se sienten cansados, les cuesta trabajo tener ánimo para hacer sus actividades, pero raramente pasa eso. Por las personas con COVID grave, lo más probable es que estuvieron hospitalizadas 5 o 7 días, o las que tienen COVID muy grave, estuvieron en una terapia intensiva con un aparato de ventilación mecánica, un respirador artificial, y el daño importante a los pulmones tarda varios meses en recuperarse. Entonces, podrían hacer eventualmente su vida normal, pero todavía faltará mucho tiempo y tienen que tener una terapia, un tratamiento de acondicionamiento de los pulmones. Hay ejercicios respiratorios que ayudan con cambios de postura, con reforzar los músculos respiratorios. Eso se lleva su tiempo y eventualmente puede recuperarse. El COVID nació en una población de China y después se fue moviendo por diferentes países. Vimos unos números muy aterradores en España y en Italia, y después llegó a México. ¿Podríamos haber evitado que el COVID llegara a México o era algo que iba a pasar inevitablemente? Desafortunadamente, y lo podemos decir con toda seguridad, no se puede evitar. ¿Por qué? Porque, y la prueba más clara y directa es que absolutamente todos los países del mundo, todos, tienen COVID. Todos. Hubo países que cerraron las fronteras, hubo países que cancelaron vuelos, con la esperanza y seguramente buena voluntad de que con eso evitarían que las personas que están enfermas y que son quienes transportan el virus en su organismo llegaran a los países y con ello evitar los contagios. La historia de las epidemias, y la historia es muy antigua, nos remontamos a la era antigua, de la Roma antigua, la Grecia antigua, ha demostrado que por más que se intenta detener una enfermedad tan transmisible, va a haber un punto en el que llegue una persona al territorio, en el que una persona se justifica su entrada al territorio y resulta que era la persona enferma. Y de ahí, una vez que se empieza a propagar al interior de un país, es completamente indistinto si llegó por un lugar, por otro. Pero lo que es muy importante no perder de vista es que cerrar las fronteras o cancelar los vuelos puede afectar gravemente la economía de un país. Y la economía no es cualquier cosa. De la economía depende que se produzcan los alimentos, los bienes básicos de consumo, los materiales para curar a las personas que tienen COVID o que tienen otras enfermedades. Si ustedes pudieran echar el tiempo atrás, ¿harían exactamente lo mismo para atacar la pandemia en México o cambiarían algo? Los principios generales y las prácticas generales, es decir, la estrategia en su conjunto, la haríamos igual. Puede ser que ajustáramos algunas cosas que en esencia no cambiaran el resultado. México fue de los primeros países del mundo, que empezamos con una preparación para la epidemia, partiendo de un sistema de salud muy deteriorado,
Esto no lo han vivido los niñonautas porque son demasiado jóvenes, pero desde hace 40 años el sistema de salud de México no ha crecido a la velocidad necesaria para que haya suficientes hospitales y centros de salud y enfermeras y médicas y médicos para atender a la población. Entonces teníamos que prepararnos porque sabíamos gruesamente lo que podía pasar con una epidemia como esta. No cerramos las fronteras y decidimos conscientemente no hacerlo por lo que ya acabo de comentar. No hay ninguna evidencia científica de que eso sirva. Hay una prueba de hoy. Los países que cerraron fronteras tuvieron afectaciones por COVID de tamaño y consecuencias parecidos a quienes sí cerraron las fronteras. Pero lo que sí decidimos muy tempranamente fue pasar a nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta es una medida de salud pública de prevención que lleva a que 80 millones de personas se queden en casa. Y al quedarse en casa, la cantidad de personas que se pueden contagiar se reduce de manera dramática y entonces logramos tener una epidemia que, aunque ha seguido, no hay manera de detener de un día para otro las epidemias, pero a una velocidad suficientemente lenta que en ningún momento nos ha llevado al peligro de que los hospitales estén completamente saturados. Para muchos niños, Hugo, esta es la primera epidemia de sus vidas. ¿Será la última epidemia de sus vidas? No. ¿Cómo? ¿Va a haber más epidemias? Va a haber más epidemias. Las epidemias, hablemos primero de las que son de enfermedades infecciosas, como el COVID. Una enfermedad infecciosa es aquella que está causada por un virus, una bacteria, a veces parásitos, pero agentes infecciosos, que se transmiten de persona a persona, o se transmiten por mosquitos, como es el dengue, o se transmiten a través de animales, como es la rabia o la brucelosis, o se transmiten por agua y alimentos. Pero agentes infecciosos están por todos lados. Por todos lados. Vivimos con infecciones. Vivimos con los virus, con las bacterias, con los parásitos, todos los días de nuestra vida. Hay una gran cantidad de agentes microscópicos, virus, bacterias, etc., que están incluso con nosotros. Que viven en nuestro cuerpo. Viven en nuestro cuerpo. En nuestra nariz, en nuestra garganta, en nuestro intestino. ¿Y por qué esos virus no nos hacen daño? Porque hemos llegado a un punto de equilibrio. Ese no es voluntario. No podemos firmar un contrato con los virus. Pero la evolución es un proceso natural en que se empiezan a establecer las condiciones en las que una especie, los virus también son todo un segmento del mundo natural en el que existen especies. Y los seres humanos son una especie. Y los animales son otra y las plantas son otra. Entonces se empiezan a establecer equilibrios. Por ejemplo, nuestro sistema de defensas puede ser al principio poco efectivo, poco eficiente, no logra combatir a suficiente velocidad al virus. Y el virus al principio puede ser muy agresivo, pero empiezan a luchar uno y el otro, al interior de cada persona y en la población. Y de repente llega un punto en el que empatan, ni el humano eliminó al virus, ni el virus eliminó a la especie humana. Pero viven en un alegre equilibrio. En un alegre equilibrio que permite que siga la vida de todos los días. Ahora, durante algún tiempo, cuando empieza ese equilibrio, nos vemos con desconfianza entre especies y tenemos que protegernos. Por eso hablamos de esta nueva normalidad. La nueva normalidad es el proceso, el periodo, el lapso de tiempo, después de una epidemia, en este caso la de COVID, en la que tenemos que incorporar medidas preventivas básicas a nuestra vida de todos los días. Lavarnos las manos continuamente y durante medio minuto al menos, cuidadosamente, con agua y jabón. Y solo si no hay agua y jabón, usamos alcohol. ¿Hay que hacerlo una vez? No, hay que hacerlo 10, 15 veces al día. Usamos la sana distancia, no nos acercamos todavía. Y también se puede usar el cubrebocas en sitios donde está el espacio demasiado cerrado y no podemos conservar la sana distancia. En las escuelas de México, cuando empiecen a abrir, que todavía faltan varias semanas para eso, vamos a estar pidiendo que se use cubrebocas para prevenir los contagios al máximo posible. En algún momento hubo la escuela. Ahora los niños están en sus casas
haciendo escuela a distancia, los que tienen internet, y los que no están buscando a las maestras unos mecanismos, maestras y maestros, inauditos. La escuela algún día va a volver a ser como las niñonautas y los niñonautas la conocieron. Es posible que sí. Es posible, o sea, es posible que no. En algún momento sí. Regresemos a este punto del equilibrio entre las especies. La tregua, el punto de equilibrio, el punto de santa paz entre virus y seres humanos, no va a llegar rápidamente. Esto puede ser frustrante, no debe alarmarnos. Y niñas y niños suelen entender a veces la realidad de una manera más intuitiva, más natural. No debemos alarmarnos. Esto ha pasado en la historia de la humanidad muchas veces. Todas las temporadas de invierno, otoño-invierno, tenemos la influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria muy parecida a COVID, que la causa otro virus con el que ya tenemos cierto equilibrio. En 2009, todos los niños que tengan más de 10 años nacieron antes de esa epidemia, y pasamos por un periodo de equilibrios, de luchas. En aproximadamente 2 años ya llegó una estabilidad, pero de todos modos el virus de influenza llega a todas las temporadas de otoño e invierno, de octubre a abril del siguiente año. La diferencia entre la influenza que conocimos hace unos años y el COVID es que esto es una pandemia, ¿cierto? Sí, pero la influenza lo fue. ¿Cuándo se da por terminada oficialmente la pandemia? Es una excelente pregunta. La respuesta es: no hay un punto exacto. No es que en el caso número 8 millones, 9 millones, 15 millones, o cuando ocurrió la última hospitalización, o cuando la última persona con enfermedad grave murió. No. Es una decisión arbitraria hasta cierto punto. Cuando ya se ve que sostenidamente en la gran mayoría de los países la cantidad de casos de hoy es menor que la de ayer y es significativamente baja, 5, 7, 15, 20, entonces se toma una decisión y se dice: las actividades tan intensivas para controlar la epidemia están resultando están causando demasiada afectación a la vida pública. Así que mejor consideremos que ya estamos en equilibrio con el virus. Santas Pascuas. En Santas Pascuas. Muchos niños, Hugo, a lo largo de estos 3 meses han celebrado sus cumpleaños en su casa. Los mexicanos tenemos un hábito ni sano ni higiénico, pero somos mexicanos y así es. Y si no hay mordida en el pastel, no hay cumpleaños. No le podemos volver a dar mordida al pastel. No podemos volver a soplar las velitas del pastel. Todavía no. Vamos a esperar unos 2 a 3 años. Antes de volverle a dar mordida al pastel. Antes de volverle a dar mordida al pastel de todos, y solo podemos morder nuestra rebanada. Y las velitas las tendremos que apagar con un viento inducido con la mano o para los niños mayores por el momento. Y en el futuro es un hábito bastante poco higiénico. Deberíamos no volver a soplar las velitas, aunque es una tradición que nos encanta. Exacto. Para no babearle el pastel a todo el mundo. Así es, en general es así. Hay varios contagios de otros cientos de virus respiratorios que no les hacemos ya tanto caso porque ya estamos en Santas Pascuas con ellos. Pero puede ocurrir que le soplamos al pastel de todos y quien lo comió o respiró cerca o estaba enfrente del aire que sopló el niño del cumpleaños era un adulto mayor, una persona adulta mayor, la abuela, la tía, y de repente enfermó de neumonía y nadie sabe de dónde le vino. Y no sabemos, pero allí pudo haber estado la causa. ¿Qué pasa? En Niñonautas odiamos los popotes, nos parecen innecesarios. Bien. Pero ¿qué pasa con aquella gente que usa popote? ¿El popote es un vehículo para contagiarse de COVID? Sí lo es. No es tan eficiente como el estornudo, la tos, la respiración, el canto, que están a demasiada cercanía. Pero ciertamente, si compartimos popote, vaso, cuchara, taza, plato, la saliva
puede ser un mecanismo muy efectivo de que transmita el COVID a otra persona. Eso me lleva a preguntarte algo que se me acaba de ocurrir. ¿A qué velocidad se proyecta la saliva cuando estornudamos o cuando hablamos? Es extremadamente rápida. No tengo el dato exacto, pero muy rápido. Pero es sumamente rápido. A los mexicanos nos gustan los mariachis. ¿Qué va a pasar si el señor que toca la trompeta tiene COVID? ¿A qué velocidad? Parece una pregunta muy absurda. No lo es. Pero pensemos en esta pregunta tan elemental. ¿Qué va a pasar si el de la trompeta de los mariachis tiene COVID? No es nada descabellada tu pregunta, Guillén. Muchas gracias, porque es una preocupación que tenemos con toda la comunidad artística. Músicos y músicas, actores y actrices, bailarinas y bailarines. La gente que vive de las artes escénicas naturalmente convive estrechamente unos con otros. ¿Qué va a pasar con los besos en el teatro? ¿Qué va a pasar con los besos en el cine? ¿Qué va a pasar con los diálogos cercanos? ¿Qué va a pasar con los abrazos? ¿Qué va a pasar con los músicos y las trompetas y las flautas y los trombones? Tenemos que ir trabajando de una manera ordenada para disminuir el riesgo de transmisión. En este momento no tenemos una respuesta, quiero decirlo con toda franqueza, ni en México ni en el mundo, porque sabemos que desde el punto de vista de salud hay que mantener sin actividad a esas profesiones, pero no se pueden quedar sin trabajo y no pueden desaparecer las artes escénicas. Entonces tenemos que, en el mundo entero, no estoy hablando de México, en el mundo entero, falta ciencia que permita establecer reglas de cómo vamos a activar esas actividades. ¿Te gusta el fútbol, no? Me gusta. Ni te pregunto a quién le vas, aseguro que le vas a los Pumas. Por supuesto. Los futbolistas deberían dejar de escupir y de sonarse en la cancha. Por muchas razones, digo, por razones básicas, pero por higiene deberían dejar de hacerlo. Estrictamente no. Es decir, por higiene, en el sentido de el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas es muy bajo si alguien escupió en la cancha. Aún en tiempos del COVID, quiero decirlo. Hay gente que obviamente le parece asqueroso, le causa repulsión y no hay razón tampoco para preferir que se haga la práctica. Quizá pueden aprovechar estos tiempos y decir que es una medida preventiva, pero yo, desde las ciencias de la salud, sí debo decir que el riesgo de transmisión a través de saliva que cayó al piso o secreciones respiratorias que cayeron al piso y que alguien accidentalmente lo toque y se lo lleve a la cara es considerablemente bajo. Hugo, ¿por qué está muriendo tanta gente? Esta es una situación que siempre es lamentable. Es siempre lamentable porque las epidemias de ciertas enfermedades infecciosas, sobre todo en sus primeros ciclos de transmisión, sus primeras oleadas, tienen una afección mayor. Y las personas que tienen debilitado el sistema inmune, enfermedades pulmonares, enfermedad crónica, o simplemente por la edad nos va desgastando, va disminuyendo la eficiencia de las funciones del cuerpo, los hacen más susceptibles a que mueran. La causa directa de muerte por COVID, principalmente la más identificable, es la incapacidad de respirar, de oxigenar la sangre, porque los pulmones dejan de funcionar, literalmente. Están tan inflamados, tan llenos de líquido, están destruidos. Por supuesto, no es una destrucción masiva, pero a nivel microscópico están destruidos. Y entonces no pueden funcionar. Pero hay otras causas indirectas. Por ejemplo, los infartos cardíacos son mucho más frecuentes en temporadas de COVID y en temporadas de influenza. Los infartos cerebrales, las hemorragias de personas que tienen cirrosis y otros trastornos del hígado, en general perturban mucho la salud de las personas más vulnerables. ¿Y los mexicanos somos más vulnerables que personas de otros países? No por ser mexicanos y no por razones genéticas. La pregunta también es muy importante de que sea respondida. Ciertamente en México, cuando comparamos las muertes por edad o el peligro de morir, es distinto que, por ejemplo, en los países europeos occidentales. De entrada tenemos una población más joven.
La población de México es en promedio 14 años más joven que la mayoría de los países europeos o que Estados Unidos y Canadá. Y, por lo tanto, las personas más susceptibles, biológicamente más susceptibles en esos países, son los adultos muy mayores, 75, 80 años. Como Italia, por ejemplo. Italia, por ejemplo, exacto. Ahí claramente la mortalidad se concentró en personas mayores de 75 años. En México no está concentrada solamente ahí. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. ¿Cuál es la mala? La mala es que en México las personas adultas de edad intermedia, desde los 45, también empiezan a tener mortalidades más altas comparadas con Europa. Ojo, no quiere decir que tener 45 años o 50 aumente el riesgo de manera muy importante. No queremos que se angustien ahora papás y mamás de los niñonautas, que todavía son relativamente jóvenes, pensando que tienen un riesgo elevado. ¿Pero qué sí lo eleva? ¿Qué sí lo eleva? Las enfermedades crónicas. Es decir, obesidad en primer lugar. 3/4 partes de la población mexicana, 3/4 partes, tienen exceso de peso. Y una proporción de ellos, la mitad, tienen obesidad, es decir, extremadamente alto el peso. Y eso afecta el funcionamiento de múltiples órganos del cuerpo, incluido el funcionamiento de los pulmones, y nos hace más susceptibles a el daño letal por parte del COVID. Diabetes, hipertensión y, repito, fumar, solo por el hecho de fumar largamente, y los daños que causa el fumar también hacen más susceptibles a las personas para morir. Y en México, comparado con los países europeos, tenemos muchísima más cantidad de personas con estas afecciones. Entonces, la mejor y primera manera de ponernos a salvo es estar en forma, Así es dejar de tomar refresco, cosas muy azucaradas, alimentos procesados, toca hacer ejercicio, dormir bien, tener las defensas altas. Absolutamente, absolutamente. Y para los niñonautas es importante que ya visualicen que en este momento pueden cambiar su futuro positivamente. Las dietas, alimentarse bien, es clásico que los niños de cierta edad no les gusten los sabores de ciertas verduras, por ejemplo. Eso es natural y papás y mamás no se deben poner nerviosos. Hay un proceso de desarrollo del cerebro, de las partes que detectan la sensibilidad gustativa de la lengua. Y hay una etapa en que el brócoli es lo más horrible que puede haber. Pero ya pasará el tiempo, que insistan suavemente, que insistan. Una dieta balanceada debe tener aproximadamente una tercera parte, un poco más de tercera parte de cereales. Arroz, por ejemplo, pasta. Que no cereales, cuando hablamos de cereales no hablamos de harinas procesadas. No hablamos de harinas procesadas. En general, los productos industrializados que hoy están tan enormemente disponibles para los niños, incluidos los refrescos, estos cereales azucarados, todo lo que se llama tradicionalmente la comida chatarra, golosinas, dulces, pastelillos, tiene tal cantidad en exceso de azúcar, de sal, de grasas y de calorías, que es la medida de la energía de los alimentos, que rápidamente puede inducir, sobre todo en los niños, que tengan obesidad o sobrepeso. Prematuro. Vamos a futurear un poco. Hay algo que no vamos a poder volver a hacer nunca más. Lo dudo. Yo creo que vamos a recuperar nuestras actividades, pero a distintos tiempos. Como he dicho, mi estimación, todo esto son conjeturas, son futurismos, porque no hay evidencia científica detrás para entender a cabalidad una enfermedad legítimamente emergente, nueva, para los seres humanos. Ojo, el virus evolutivamente llevaba ahí cientos de años, pero estaba en el reino animal. Estaba ahí, o sea, no nació. No nació por generación espontánea, no. Ahí estaba, pero brincó a los humanos. Brincó a los humanos. Lo que ocurrió posiblemente en Wuhan, China, sitio de origen aparente de esta epidemia, es que la convivencia estrecha con ciertas especies animales silvestres llevó a que alguna de ellas, aún no se sabe con certeza, se le ha echado la culpa a los murciélagos o a un hermoso animalito que se llama pangolín. Es muy bonito. Es muy bonito, pero no se sabe con certeza, ya se descubrirá. Pero ciertamente 3/4 partes de las enfermedades infecciosas que causan epidemias como esta vienen del reino animal. Y la razón es que estamos demasiado cerca de ellos, no por culpa de los animalitos,
por culpa de la especie humana que ha invadido sus nichos, ha deforestado, ha aniquilado las selvas y bosques tropicales, y eso ha hecho que los virus están en búsqueda, hasta cierta manera, los virus no piensan, pero evolutivamente se van encontrando con otras especies a las cuales invadir. ¿Qué es lo que más extrañas de la normalidad? ¿Comer en la calle, por ejemplo? Sí, yo creo que comer en la calle, convivir, en general la convivencia humana, la cercanía física y emocional, son elementos naturales de los seres humanos que deberíamos recuperar en algún momento. ¿Cuándo vamos a poder volver a saludarnos de beso y abrazo con nuestros amigos? Pensemos con cierto optimismo, sin embargo, que quizá el próximo año ya podamos empezar a incorporar esta práctica con la tranquilidad de que empieza a entrar en equilibrio COVID o el virus que lo causa con los seres humanos. Seguimos las conferencias de manera habitual y constantemente el pico de la pandemia se ha ido moviendo. ¿Por qué el pico se ha ido moviendo tanto y la gente se ríe de que el pico se va a mover? Así es. A mí me causa risa que la gente se ría. ¿Lo calculaste mal? No, no se trata de eso. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, si se revisan con cuidado las conferencias y se visualiza qué es lo que dije en cada momento, hablé de distintos detalles. Yo entiendo que a veces la población que no está habituada a una profesión, a un campo científico como la epidemiología, pudiera no tener el entusiasmo que yo tengo por ella, y entonces detalles que para mí son razonablemente claros no se entiendan de manera clara. Por ejemplo, cuando hablé del 8 de mayo como el momento en el que en el Valle de México, donde está la Ciudad de México y su zona metropolitana, tendríamos el momento del pico. Eso se ha sostenido razonablemente bien. No es exacto, es muy importante saberlo. Esto no es una bola de cristal. Estas son estimaciones matemáticas y como todo fenómeno complejo, complicado, tienen una incertidumbre. Un margen de error. ¿Cuántos terremotos puede haber? Acabamos de tener un temblor muy grande. ¿Se pueden predecir los terremotos en hora, lugar e intensidad? La respuesta es no. ¿Cuántos huracanes vamos a tener en esta temporada que ya inició en mayo y termina en noviembre en México? No se puede saber. Hay un cálculo grueso y se dice, bueno, puede haber 25. Pero si hay 27 o hay 20, es parte de la incertidumbre. Entonces, aquí también, ese es el segundo factor, hay una incertidumbre. Pero lo que es importante es que la gente sepa que no tiene la menor importancia el detalle preciso de que a tal día, a tal hora, ocurrió un caso más que es mayor que al día siguiente y entonces ya pasamos el pico. Así no funciona esto. Y tercera cosa, yo dije desde el principio, estas predicciones son válidas si y solo si el fenómeno social por el que se producen los contagios se mantiene estable. Y ese fenómeno social se llama sana distancia. Si las personas no se mantienen en sana distancia y salen a la calle y tienen fiestas y abren las empresas y abren actividades y se congregan en el espacio público, ¿la realidad cambió? No, la predicción. La realidad cambió respecto a lo que se consideró que debería ocurrir. Tengo un par de preguntas más. ¿Has oído hablar de la suerte del cohetero? Sí. La suerte del cohetero niñonautas es el señor que vende cohetes. Si el cohete truena, mal porque tronó e hizo ruido. Y si el cohete no suena, mal porque no tronó. ¿No te sientes a veces un poco como el cohetero? Definitivamente, definitivamente. Ese es un aspecto importante. Tener la tarea de comunicar un fenómeno que nos afecta a todas y todos, que causa gran ansiedad, en el que hay mucha incertidumbre, en el que hay un gran desconocimiento de la base científica de este fenómeno, que causa enfermedad grave y puede causar la muerte, que necesariamente para controlarlo tenemos que suspenderle la vida a cada persona, dejarlo en casa, que no pueda trabajar, que los niñonautas no puedan ir a la escuela, empieza a causar gran ansiedad, disgusto, preocupación. Hay personas
a quienes les agrada tener información técnica y científica continua. Hay personas a quienes les empieza a irritar tener a alguien que les diga, hay incertidumbre, no se sabe, todavía no existe una vacuna, todavía no existen tratamientos, y expresa su enojo, a veces producto del miedo, lo cual es una reacción humana muy natural, y empiezan a decir, como en el caso del cuetero, tú me dijiste que iba a ocurrir esto y ocurrió lo contrario. Y el otro dice, qué padre, me dijiste que ocurriría de la manera contraria. Entonces no hay manera de quedar bien, no pretendemos quedar bien. Lo que pretendemos es hacer lo que está sólidamente sustentado en la ciencia, actuar oportunamente y siempre estar abierto a las necesidades de la sociedad para poder responsablemente ayudar a que las personas se protejan, las personas no se contagien y las personas tengan siempre la posibilidad de externar una opinión y que sea escuchada. Estoy segura de que habrás escuchado algo con lo que también estoy segura no coincidirás. Pero la gente cree que se les está mintiendo. ¿Qué les dirías? Les diría varias cosas. Hay distintas preocupaciones sobre la gente que piensa que se le está mintiendo. La que más me preocupa es la gente que piensa que la mentira consiste en que hay una epidemia, hay un virus y que en realidad el virus no existe. Ahí diría de manera muy categórica, es importantísimo no dejarse llevar por desinformación. Hoy día con la tecnología de comunicación es mucho más fácil tener información falsa, información distorsionada, información no basada en ciencia, que lleva a pensar cosas fantásticas. Y hay conjeturas y que si se le va a inyectar el virus y que si se va a dispersar por el aire en aviones y que si le van a quitar el líquido de las rodillas a las personas. Estas ideas son completamente falsas, distorsionadas, que no tienen ninguna lógica. Ese es un segmento. Otro tipo de personas lo que pueden pensar es, es que me dijiste que el pico iba a ser el 8 de octubre y en realidad, digo, el 8 de mayo y en realidad me estás mintiendo. El 8 de octubre no, por favor. No, ese todavía no. Y en realidad me están mintiendo. Yo le diría, no se deje llevar por detalles que no cambian el sentido de las cosas. No se deje llevar por personas que quieren distorsionar la información por otras razones que no son proteger la salud y la vida de las personas. Hay detalles que no son necesarios para todo el mundo. El que tenga curiosidad y quiera involucrarse con ellos, se involucra. El que no, no. Y tercero, lo que diría es, para enfrentar una epidemia, lo más importante es mantener una unidad de propósito en una sociedad. Hay documentación histórica extensa que ha habido sociedades completas que caen en colapso a partir de epidemias, porque empieza un ciclo muy destructivo de el daño que causa la epidemia, la desconfianza que causa la preocupación por ese daño y la pérdida de control social, en donde la gente ya no respeta límites, ya no respeta leyes, ya no colabora unos con otros. Y eso es extremadamente peligroso. Por eso, desde mi punto de vista, es una enorme responsabilidad, no del gobierno, sino de todas y todos, serenarnos y decir objetivamente qué necesito conocer para proteger mi salud, la de mis familiares, la de mi comunidad y la del país y el mundo en su conjunto. Los números que ustedes, que tú concretamente has dado en estas conferencias de prensa, ¿son los números reales? Los números que yo doy todas las noches por más de 115 conferencias de prensa provienen, y lo puedo jurar ante cualquier autoridad o ante un poder superior, que son los niños. Que son los niños. Los números se producen por el registro que hacen todos y cada uno de los médicos y las médicas que están en las unidades de salud, hospitales principalmente, atendiendo pacientes con COVID y que están en todo el país y que registran y dicen aquí hay un caso más y lo ponen en una computadora y todo eso se va agregando automáticamente y nosotros finalmente lo vemos y decimos esta es la cantidad de casos, esta es la cantidad de hospitalizaciones, esta es la cantidad de recuperados, por cierto, se habla poco de esto,
pero casi 6 de cada 10 personas que estuvieron hospitalizadas ya se recuperaron y ya están en casa. Y eso también se registra ahí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Con los números que tenemos, entenderlos, analizarlos, sacar conocimiento, generar conocimiento de ello y transmitirlo a la población. No tenemos ninguna motivación, no hay razón alguna por la que quisiéramos esconder las cosas. Hemos hablado con toda oportunidad. Cuando nos está yendo bien porque la epidemia está lenta, que eso fue en marzo, lo dijimos. Cuando venía acelerándose, lo dijimos. Cuando nos acercamos a los momentos más intensos, lo dijimos. Cuando venga el momento, que vendrá, en que la epidemia empiece a disminuir, lo diremos. No hay razón para decir otra cosa que se puede constatar. Y un asunto que es más de adultos, pero a lo mejor a algunos niños mayores ya les empieza a interesar. Todos los datos que tiene el gobierno, como nunca antes en la historia de México, los ponemos en las manos de la población. Todos, excepto los nombres de las personas y su dirección. Obviamente eso no se pueden poner porque afectaríamos la privacidad de las personas. Pero todos los datos los ponemos en disposición en Internet para el que los quiera analizar de una u otra forma. Muy bien. Pues niñonautas, más información que la que nos dio aquí hoy Hugo, me parece que imposible. ¿Qué le decimos a los niños? Que se queden en casa otro rato, ¿cierto? Les decimos lo mismo, niños, quédense en casa, la epidemia no ha terminado. En algunas ciudades ya estamos en el punto donde empieza a haber menos casos hoy de los que había ayer, con variaciones. Y próximamente, en las próximas 2 a 3 semanas, en algunas ciudades grandes, particularmente la Ciudad de México, empezaremos a ver que los casos de hoy son menores que los de ayer. En otras ciudades eso ya está pasando. Tijuana ya está casi sin epidemia, por ejemplo. Pero esté donde esté, cada uno de los niños y sus papás y sus familias y sus abuelos y sus abuelas, quédense en casa. Si no tienen que salir, quédense en casa. ¿Para qué arriesgarse a ser contagiados o a contagiar a otros? Muchas gracias, Hugo. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.